El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Buenas prácticas de manufactura bajo el enfoque del Reglamento Técnico Centroamericano 6701-3606, Industria de Alimentos y Bebidas. Esta es parte de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad, financiamiento y medio ambiente. Este webinar será impartido por el licenciado Boris Iván Lemus Rodríguez, quien es jefe del Centro de Información OSARTEC, capacitador profesional, docente universitario, con posgrado en el campus virtuales para entornos educativos y máster en evaluación educativa y en mercadeo y ventas. A nuestros asistentes les decimos que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante este webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Sin más, cedemos la palabra al licenciado Boris Lemus. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a nuestros asistentes. En esta tarde, pues, se me brinda la oportunidad de conversar sobre el Reglamento Técnico Centroamericano para la Industria de Alimentos y Bebidas Procesados, buenas prácticas de manufactura, requisitos generales. Un importante reglamento técnico que está en vigencia desde el 2012 y que no dudamos que va a ser de mucho interés para este proceso de reactivación económica para toda la industria. Así que vamos a iniciar con nuestra ponencia. Solicitarles que si tienen alguna pregunta, la charla ha sido preparada con mucho cariño para todos ustedes y pueden hacerla en el chat para que podamos responder durante el transcurso de esta capacitación o lo hacemos al final de la jornada. Así que vamos a iniciar entonces. Voy a desconectar mi cámara para mejorar la señal. Bien. Inicialmente mencionarles que el organismo salvadoreño de reglamentación técnica es, a partir de septiembre de 2011, el ente encargado de coordinar, de acuerdo a la ley de creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, las funciones de reglamentación técnica en El Salvador. Todas estas actividades las hacemos nosotros de acuerdo a la facultad que nos concede la ley para adoptar, adaptar, actualizar y divulgar reglamentos técnicos de la competencia emitidos por las diferentes instituciones del Estado. Para el caso, el reglamento técnico que vamos a desarrollar esta tarde es competente del Ministerio de Salud, así como emitir reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Como misión, el OSARTEC tiene liderar y coordinar con las diferentes entidades del Estado el desarrollo de la reglamentación técnica nacional y regional, realizar los reglamentos asignados por la ley, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, acuerdos suscritos por el país y, algo bien importante, la protección del consumidor. Como visión, podemos mencionar ser el organismo reconocido a nivel nacional e internacional que contribuye a la protección de los consumidores y a fortalecer los sectores económicos del país. La industria de alimentos y bebidas procesados en el reglamento técnico lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. De acuerdo a la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica, debemos de seguir un orden. Ese orden es el que estamos viendo en pantalla. Lo vamos a desarrollar en el transcurso de estas 2 horas que tenemos dispuesto para el reglamento técnico centroamericano. Y nos vamos a ir deteniendo en algunos casos específicos considerados de mucha importancia para velar por ese cumplimiento, especialmente si usted está pensando en un negocio de este tipo o ya lo tiene en marcha. En cuanto al objeto y ámbito de aplicación, el reglamento establece las disposiciones generales sobre prácticas de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios, con el fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad,
Ya vamos a ver a qué se refiere con esto de inocuidad. Hacemos como referencia a Codex Alimentarius, donde decimos que el alimento es toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta que se destina al consumo humano. Esto incluye chicles, cualquier otra sustancia como aditivos que se utilizan para la preparación, fabricación, tratamiento de alimentos. No incluye los cosméticos, no incluye tabaco ni tampoco sustancias que se utilizan como medicamentos. Hablar de higiene de alimentos comprende condiciones y medidas necesarias para 4 elementos bien claros: la producción, la elaboración, el almacenamiento y la distribución de los alimentos destinados a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para el consumo humano. El reglamento tiene una vigencia a partir del 14 de noviembre de 2012. Ya llevamos 8 años con este reglamento técnico centroamericano y esperamos que muy pronto entre a consulta también con algunas nuevas condiciones para que todos ustedes estén pendientes de las convocatorias que se puedan realizar a través del ministerio o a través de OSARTEC. Vamos a ver algunas definiciones. Para este reglamento contemplamos nosotros 11 definiciones que son básicas, además de fundamentales de manejar. La primera es alimento. Ya dijimos que es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina para la ingesta humana. Aquí se incluye bebidas, chicles y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, preparación o tratamiento del alimento. Quedan excluidos los cosméticos, el tabaco y algunos otros productos que pueden ser utilizados como alimentos. Ahora bien, para comprender y que toda esta información podamos registrarla dentro de un manual de operaciones, es necesario comprender cómo se define y cómo se clasifican también los alimentos. En primer lugar, vamos a hablar por su origen. Son 3: el animal, el vegetal y además el mineral. Eso es la primera clasificación que debemos de considerar para los alimentos. También hablamos acerca de la clasificación de acuerdo a su grado de acidez. Hay poco ácidos, semiácidos, ácidos y muy ácidos. Esto se define por su rango del potencial de hidrógeno. Además, la clasificación comprende los alimentos perecederos, que son aquellos que se descomponen rápidamente, y estos son los que con los cuales debemos nosotros de tener un mayor cuidado, debido a que la característica de ellos hace que en cuestión de 24 horas se puedan alterar. Por lo tanto, es necesario mantenerlos bajo refrigeración o congelación. Algunos ejemplos: las carnes rojas, pescado, pollos y lácteos. También tenemos los alimentos semiperecederos. Estos son los que tienen agua y proteínas en menor cantidad. La descomposición es más lenta y al ser manejados en condiciones técnicas se conservan su calidad en periodos de entre una semana hasta varios meses. Aquí tenemos como ejemplo los confites, galletas, pan, manzanas, papas y huevos. Y tenemos los alimentos que son no perecederos. Estos han sido tratados en planta y permiten que por ese tratamiento tecnológico puedan permanecer más tiempo sin descomponerse. Hasta un año. Tenemos como ejemplo el azúcar, harinas, frijol enlatado y empacados al vacío. Una vez comprendido esto, debemos también de saber que los alimentos se pueden enfrentar a ciertos riesgos. Y vamos a definir el riesgo como todo agente biológico, químico o físico que está presente en un alimento y que puede causar un efecto perjudicial para la salud. El tener estos riesgos no es sinónimo de que algo fatal esté ocurriendo, sino que nos permite a nosotros poder hacer una identificación de los mismos para tomar las medidas respectivas y evitar que esto sea un factor de contaminación de los alimentos. Aquí tenemos el ejemplo en cuanto a la forma como los vamos a identificar: riesgos biológicos, los químicos y los físicos.
muchas veces nosotros tenemos presentes estos 3 riesgos. Y eso no es algo privativo, no es algo que nos debe de causar alguna molestia, especialmente cuando los inspectores de salud llegan a nuestros establecimientos, sino que se nos solicita que debamos de tener debidamente identificados cada uno de ellos para evitar la contaminación de los alimentos. Hablemos ahora un poco acerca de las buenas prácticas de manufactura, que es la parte medular de este reglamento. Aquí hablamos de condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad. ¿Para qué? Para que los productos puedan ser consumidos por los seres humanos y de acuerdo a normas aceptadas internacionalmente. Hablar de inocuidad se refiere a la garantía que ofrecen los alimentos de que no le van a causar ningún daño al consumidor, siempre y cuando estos sean consumidos de acuerdo al uso que están destinados. De ahí la importancia también que los alimentos deben de estar perfectamente bien etiquetados para que no tengamos ninguna alteración en su inocuidad. Existen algunos riesgos de contaminación durante la preparación. Para tal efecto, nosotros debemos de considerar estos 4 puntos claves. El primero, mantener la cadena de frío y el control de las temperaturas de los productos. Cuando nosotros hacemos esto, pues evitamos, especialmente con aquellos que son perecederos, de que el producto se vaya a descomponer. La protección de los alimentos en toda la cadena productiva, especialmente de aquellos vectores como moscas, mosquitos, avispas, abejas. Esto nos va a permitir a nosotros de que los alimentos no se vayan a contaminar. Fundamental y ahora muy de moda en los temas que estamos viviendo con relación al COVID-19 es la higiene del personal y los hábitos higiénicos en la manipulación de los alimentos. Este es un factor que nosotros debemos de tener muy de cerca, especialmente en la supervisión de todo el personal que trabaja en la cadena productiva, desde el momento de la recepción de los alimentos hasta su debido proceso. Finalmente, la limpieza y desinfección de la cocina, las instalaciones y los utensilios. Todo esto se refiere a las buenas prácticas de manufactura y a las buenas prácticas higiénicas. En un esquema podemos ver cómo es que se descomponen los alimentos en los tiempos que representan un grave riesgo para la salud. A estas temperaturas, como es normal en nuestro querido país, a 31 grados se duplica cada 20 minutos. Es decir, si nuestros alimentos están servidos en la mesa y todavía no los procesamos, estoy hablando de los alimentos crudos, el riesgo de que este alimento se descomponga se duplica cada 20 minutos. En una temperatura de 21 grados es cada hora y a 55 o a 12.7 grados Celsius se duplica cada 2 horas. De ahí la importancia, y conociendo nosotros las condiciones climáticas de nuestro país, debemos de considerar siempre que un alimento se puede enfrentar a un riesgo de descomposición muy rápido. Hablemos también de la contaminación cruzada, que son elementos de las buenas prácticas higiénicas que todos los manipuladores de alimentos y especialmente en la industrialización debemos de considerar. Tenemos 2 tipos, la directa y la indirecta. Algunos de los ejemplos de la directa es cuando utilizamos algunos utensilios como las tablas de cortar, los cuchillos, manipulamos pescados o carnes rojas, carne cruda, y luego utilizamos esa misma tabla o el mismo cuchillo para cortar algunos tomates, algunas lechugas u otros. Y de forma indirecta, en la manipulación, cuando los alimentos se encuentran crudos, entendemos que el pollo pues es uno de los medios de contaminación a través de por la salmonela, y manipulamos algunos otros alimentos que están listos para consumir. Aquí tenemos una forma de contaminación indirecta. Todos estos elementos pueden ser prevenidos cuando acatamos debidamente las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas higiénicas en nuestras plantas y también en nuestros hogares. Hablemos de estas enfermedades de transmisión alimentaria. Enumeramos algunas. Por ejemplo, las infecciones, las toxinfecciones, enfermedades bacterianas, casi todas se pueden prevenir.
En primer lugar, cuando hay una cocción o recalentamiento inadecuado, hay una proliferación de bacterias. La mala higiene personal puede transmitir algunos patógenos o puede ser también alguna infección por virus, debido a que las personas no practican esos buenos hábitos. Lavarse las manos correctamente, con cierta frecuencia, y utilizar también jabones que vayan a destruir esas colonias de bacterias. Productos químicos en el alimento. Ya organismos internacionales y nuestro país también está velando porque existan productos adecuados y que no signifiquen un riesgo para la salud de las personas. Estos productos químicos nosotros generalmente no los podemos percibir. ¿Por qué? Porque pueden ser pesticidas, pueden ser residuos de antibióticos en animales. Y cuando nosotros los consumimos, pues ahí vamos también nosotros formando alguna resistencia con algunos antibióticos. Estos no tenemos nosotros un control directo, pero sí de los que estamos mencionando. Productos físicos en los alimentos. Ya más de alguno de nosotros ha sufrido alguna desagradable situación en la cual hemos encontrado objetos que no pertenecen a los alimentos, como pueden ser cabellos, pueden ser uñas, pueden ser algún tipo de fibra, de ropa, metales, etc. Y estos son evitables. Evitables porque cuando estamos trabajando en fábricas con buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas higiénicas, hacemos énfasis en que las personas no deben de utilizar y no deben de romper las buenas prácticas que todos hemos acordado. Los trabajadores infectados también representan un grave riesgo para contraer enfermedades de transmisión alimentaria. Ya hablamos de la contaminación cruzada, la inadecuada manipulación de los alimentos. La ropa de trabajo y equipo sucio también juega un papel importante para la transmisión de algunas enfermedades y los famosos insectos y roedores. Y digo famosos porque casi en todas las cocinas y casi en todas las plantas siempre hay presencia de alguno de estos animales. El objetivo de mencionarlos ahora es que sí podemos hacer algo nosotros para poderlos controlar. Durante mucho tiempo el hombre, en su concepto genérico, ha tratado de conservar los alimentos para que tengan una mayor durabilidad, tanto en efectos de conservación como también para la exhibición de los productos. Para eso se utilizan algunos de los elementos que voy a mencionar a continuación. ¿Por qué los tengo que mencionar? Porque esto tiene que formar parte de su manual de operaciones cuando estamos trabajando ya en plantas industrializadas. Dentro de ellos podemos mencionar la conservación por frío, la refrigeración, la congelación, la ultracongelación, son algunos de los elementos más utilizados para la conservación de los alimentos. No somos ajenos a ellos. La congelación y la ultracongelación, pues son los métodos que menos alteraciones provocan a los alimentos. Es decir, evitan la descomposición y también se mantienen sus nutrientes, logrando así que los alimentos lleven también un componente nutritivo al momento de consumirlos. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de la conservación por frío, porque cuando nosotros sobresaturamos los compartimentos de los refrigeradores, de los congeladores o de las cámaras frías, podemos también variar la temperatura de ella y de esa manera no preservamos la refrigeración o la congelación como lo dice el fabricante. Otro de los métodos es la conservación por calor. Aquí tenemos el escaldado, la pasteurización, que es bastante frecuente en los productos lácteos, la esterilización, por mencionar algunos. También poseemos métodos químicos. En El Salvador utilizamos mucho la salazón, el famoso pescado seco salado, es una forma de conservarlo, no solamente es por cuestión de sabor, el ahumado, el escabechado, la acidificación y la adición de azúcar. Estos son métodos de preservación de los alimentos. Nosotros, pues, en nuestro país consumimos mucho productos que vienen preservados en vinagre. De esa manera logramos evitar que haya una descomposición de los alimentos. Tenemos algunos otros métodos de conservación.
Todo esto le servirá a usted para identificar cuál es el que mejor se apega al momento de que usted vaya a fabricar productos, a producirlos para poderlos vender al consumidor. Tenemos la deshidratación, la liofilización, la desecación, la irradiación, que se hace a través de atmósferas modificadas y estas llevan un símbolo característico. Estos no son productos que sean dañinos para la salud, sino que ha sido modificado a través de la atmósfera, envasados al vacío. Todos estos métodos de conservación nos permiten a nosotros garantizar que los productos sean inocuos para el consumidor. Adicionalmente, debemos de hacer mención de los aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios los vamos a dividir en 4 grupos y estos van a permitir, y está clasificado dentro del Reglamento Técnico Centroamericano, porque también se utiliza en la preparación o en la elaboración de los alimentos. De aquí podemos mencionar a 4 aditivos específicos: los colorantes, los conservantes, los antioxidantes y los estabilizantes. Cada uno de ellos posee características específicas y son vendidos o son comercializados a través de normas específicas también. ¿Cuáles deberá de utilizar usted? Pues las condiciones, y de acuerdo al tipo de producto que usted quiera comercializar, va a ir buscando su fórmula o su receta más adecuada. Vamos a ver un video en este momento y vamos a continuar con nuestra ponencia en un momento. Conozcamos las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Cada año alrededor del mundo muchas personas se enferman y hasta mueren por ingerir comidas contaminadas. Podemos culpar diferentes organismos: Campylobacteria, Salmonella, Listeria, hepatitis, E. coli. Niños, ancianos y aquellos que están enfermos corren mayor riesgo y puede que nunca se recuperen. La contaminación puede venir por problemas que ocurren durante la cosecha, el proceso de empaque o durante la preparación. Cualquiera que sea la causa, las enfermedades y las muertes son trágicas. La calidad de los alimentos está en sus manos. En los próximos minutos vamos a ver lo que puede hacer para mantener los alimentos seguros y libres de contaminación. Veremos su higiene, salud y las normas sanitarias de su lugar de trabajo. Primero veamos la limpieza personal, conocida también como higiene. El mantenerse usted y su ropa limpios contribuye a asegurar que los alimentos que usted prepara sean seguros. La regla de higiene personal más importante es mantener sus manos y los antebrazos limpios. Mantenga sus uñas cortas, bien limadas, sin pintura y sin crema o loción. Las manos sucias y las uñas quebradas contribuyen a la contaminación de los alimentos. Hay pasos de higiene personal que se pueden aplicar y que le ayudarán a mantener los alimentos que usted manipula limpios y seguros. Goma de mascar, pastillas o caramelos están prohibidos en las áreas de producción. Comer, beber, fumar o masticar tabaco solo en las áreas designadas. Esté consciente de que los cosméticos, los químicos, las medicinas y las lociones para la piel pueden contaminar los alimentos con los que usted trabaja. No sude sobre los alimentos. Si hace mucho calor, séquese con una toalla o use algo para absorber el sudor. Si usted necesita usar loción para las manos, pregúntele a su supervisor por una que haya sido aprobada para personas que manipulan alimentos. Guarde su ropa de calle y sus objetos personales lejos del área de los alimentos y de los utensilios de trabajo. Una buena regla es mantener fuera del área de trabajo todo lo que usted no desearía encontrar en su comida. Trabajo limpio produce alimentos limpios. La higiene envuelve diferentes aspectos, todos ellos encaminados a evitar que los alimentos sean contaminados. Cada estación de trabajo tiene procedimientos a seguir para mantener la planta, pisos, equipos y operaciones limpios. Todo equipo que no esté asignado para trabajar con alimentos tales como herramientas y maquinarias no debe tocar los alimentos o las superficies de contacto. Si está limpiando sus manos o herramientas de trabajo, recuerde que solo cierta clase de limpiadores y desinfectantes han sido aprobados para ser usados alrededor de alimentos. Los equipos para trabajar con alimentos secos deben ser secados antes de ser usados. Equipos para ser usados en procesamiento con agua deben limpiarse y desinfectarse antes de usarse y después de una posible contaminación. Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, OSARTE.
Consejo Nacional de Calidad. Muy bien, vamos a iniciar ahora con la parte de la infraestructura. Primero, vamos a ver las condiciones de los edificios. Esto se encuentra en el numeral 5 del Reglamento Técnico Centroamericano y lo vamos a explicar de una forma lo más dinámica posible y condensada para que ustedes puedan hacer sus propias evaluaciones de cómo está funcionando su planta. Primeramente, vamos a decir que la planta debe de estar en algún lugar que esté libre de contaminación. Si nosotros no podemos estar en una zona específica, en una zona donde no sea residencial, pues vamos a tener la siguiente norma. Los alimentos, la planta donde se elaboran estos alimentos deben de mantener las buenas condiciones externas como que si fueran las internas. Para eso nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de medidas higiénicas también al exterior de nuestra fábrica, de manera que vamos a garantizar que nuestros alimentos no se vayan a contaminar. Hablemos ahora acerca del diseño. Primeramente, decir que deben de ser de un tamaño, construcción y diseño que facilite su mantenimiento y las operaciones sanitarias. Deben de estar protegidas del ambiente exterior mediante paredes. No puede existir una planta de procesamiento o donde estemos nosotros fabricando alimentos si no tiene paredes. Y vamos a ver también qué tipo de paredes, cómo deben de estar. En primer lugar, mencionemos los pisos. Debe de ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes. No deben de tener ningún efecto tóxico para el uso al que se destina y deben de estar construidos de manera que faciliten su limpieza. Es decir, nosotros vamos a tener pisos adecuados, no pueden ser de tierra, no pueden ser solamente de cemento, ni únicamente de pintura que sea oscura, de manera que pueda ocultar algún tipo de suciedad. No debe de tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones. Todos estos elementos que estoy mencionando son sujetos de inspección por parte del Ministerio de Salud, para que los vayamos tomando en consideración. De las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o bloque y deben de estar de una forma que no permitan la aglomeración de suciedad. La parte interna, las paredes interiores, se deben revestir con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. Aquí podemos también hacer una excepción para los casos que cuando lo amerite, por las condiciones de humedad durante el proceso, las paredes deben estar recubiertas con un material lavable hasta una altura mínima de 1.5 metros. De un material lavable, es decir, no podemos utilizar nosotros tablayeso, madera u otros, porque eso va a deteriorar y puede proliferarse también algún hongo. Con relación a los techos, los techos deben de estar construidos y acabados de forma lisa, de manera que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación y la formación de mohos y costras que puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de partículas. Aquí tenemos algunos cambios, como lo vemos en la figura, cómo deben de modificarse. Son permitidos los techos con cielos falsos, los cuales deben de ser lisos y fáciles de limpiar. Si no reúne esas condiciones, pues nos vemos obligados nosotros a hacer una modificación. Menciono esto porque muchas veces algunos hogares o algunos diseños no están conforme a este reglamento. Y al no estar conforme, pues obviamente el inspector no le puede dar el paso para que usted haga su registro sanitario. De las ventanas y puertas que vamos a mencionar. En primer lugar, deben de ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que impidan la entrada de agua y plagas. Y cuando el caso lo amerite, que en la generalidad así debe de ser, debe estar provista de malla contra insectos.
debe de poderse desmontar y limpiar, no las vayamos a dejar fijas. Las puertas deberán de tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y desinfectar. Abrir hacia afuera. Ya esto también lo están pidiendo en los comités de salud y seguridad ocupacional. Las puertas deben de abrirse hacia afuera. El marco debe de estar también en buen estado. Las puertas que comunican al exterior del área de proceso deben de contar además con protección para evitar el ingreso de plagas. Con relación a la iluminación puede ser de dos tipos, puede ser combinada, puede ser natural o puede ser artificial. Para esto, los inspectores de salud utilizan una herramienta para poder medir la cantidad de luz que se emite en ese lugar. Es decir, no lo hacemos nosotros al ojo, sino que debemos de medir la intensidad, ya que como habíamos visto previamente, también la iluminación es un factor de riesgo de contaminación de los alimentos. Hablemos un poco acerca de la ventilación. En primer lugar, se debe de evitar el calor excesivo, porque el calor también es otro elemento de factor de riesgo que está comprendido dentro de los riesgos físicos. Se debe de evitar el calor excesivo, permitir la circulación de aire suficiente, evitar la condensación de vapores y eliminar el aire contaminado en las diferentes áreas. La dirección de la corriente del aire no deberá ir nunca de una zona contaminada a una zona limpia. Y las aberturas de ventilación deben de estar protegidas también por mallas para evitar el ingreso de agentes contaminantes. Dependiendo del tamaño, nosotros estamos evitando que vaya a colarse por ahí algún pájaro, alguna cucaracha, insectos, ratones o cualquier otro agente contaminante. Del abastecimiento de agua. Nosotros necesitamos agua de diferentes maneras. La primera, la que se utiliza para operaciones de limpieza y desinfección, únicamente necesita ser agua potable, es decir, la que nos sirve anda. Mientras que para el agua que vamos a utilizar como ingrediente dentro de nuestros alimentos, necesitamos purificarla. Esa agua debe de practicársele también los análisis microbiológicos, físicos, químicos, para garantizar que es un agua de consumo humano. Y eso está normado también en el reglamento técnico salvadoreño que habla sobre el agua potable. El hielo, además, debe de fabricarse con agua potable y debe manipularse, almacenarse y utilizarse de modo que esté protegido también contra la contaminación. En algunas empresas el hielo también es elaborado a partir de agua de grado alimenticio. Con relación a las tuberías, el agua debe de ser suficiente para todas las áreas que se requieren. Es decir, para todas las acciones de limpieza y además para todos los servicios sanitarios. Debe de existir un transporte adecuado de aguas negras o de aguas servidas en planta. Es importante resaltar también, aunque aquí no hace mención de esta parte, al proveer de un drenaje adecuado de los pisos, esto no puede depositarse en el normal desagüe, sino que debemos de tener un control del impacto que va a ocasionar el agua que estamos utilizando nosotros para las labores de limpieza y también en concordancia con el reglamento técnico que tiene que ver con la disposición de las aguas. A eso me refiero, con el manejo y disposición de los desechos líquidos. Las instalaciones sanitarias deben de estar limpias. Debe de contar con inodoros, con orinales y con duchas. Además, debe de contar con lavamanos, especialmente que sean aquellos accionados por el pie. Es importante que el suministro de agua esté disponible todo el tiempo que se están ejecutando labores de procesamiento de alimentos en la planta. Este es uno de los elementos que tienen mayor puntaje en la evaluación que la vamos a ver al final de esta ponencia. El Ministerio de Salud, a través de sus inspectores, tienen una guía. Con esa guía llegan y nos hacen la inspección a nuestra planta. Y el agua, el manejo de los desechos líquidos, las instalaciones sanitarias limpias, es de las que tienen un mayor puntaje.
Con relación a los desechos sólidos, primeramente debemos de tener un programa y procedimiento escrito. Este programa y procedimiento debe de encontrarse en el manual de procedimientos de operaciones. Debemos de dejarlo por escrito. Aquí vamos a describir nosotros lo siguiente. ¿Cómo evitamos nosotros la acumulación de los desechos en áreas de manipulación y almacenamiento de los alimentos? ¿A dónde van a estar ubicados estos desechos que son sanitarios, orgánicos o inclusive también los reciclables? Los recipientes deben de ser lavables y deben de tener además una tapadera para evitar que atraigan insectos y roedores. Esto es indispensable, no solamente que se vea, pues muchas veces en las plantas al momento de las inspecciones sí se puede notar que existe un tratamiento porque es verificable, es observable, pero esto debe de existir por escrito. Este programa es algo que le va a solicitar siempre el inspector de salud, al igual que el programa de limpieza y desinfección. Debe de existir un programa que contenga los siguientes elementos. Primero, la distribución de limpiezas por áreas. 2. ¿Quiénes son los responsables de tareas específicas? Número 3. Método y frecuencia de limpieza. Algunos métodos pueden ser únicamente por agua, otros pueden ser químicos, otros a través de temperatura, otros por acción mecánica y otros a través de tiempo. Además, ¿quién ejerce las medidas de vigilancia? Las personas encargadas de la limpieza no pueden ser las mismas personas que vayan a hacer las labores de vigilancia. Tiene que nombrarse a alguien como una especie de supervisor para que constate que se cumplió efectivamente con el programa de limpieza y desinfección. Hablemos ahora un poco acerca del control de plagas. Una de las preguntas que generalmente siempre vienen en estas inspecciones es: ¿usted tiene plagas acá dentro de la planta? Podemos tener. Eso no es algo que debe de asustarnos. El problema es que no hagamos nada con ellas. La planta debe de contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas. ¿Qué debe de incluir ese programa escrito? Primero, la identificación de las plagas. Eso es importante y esto lo hacen únicamente los expertos. Nosotros acá no somos expertos en determinar qué tipo de plagas son las que podemos tener alrededor o dentro de la planta. El mapeo de estaciones. También esto lo hacen los expertos. Ellos van a determinar además los productos o métodos y procedimientos utilizados. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos. Y algo bien importante, las instituciones encargadas del control de plagas deben de proveernos de hojas de seguridad de los productos. Entre paréntesis dice cuando se requiera, pero en realidad debemos de exigirlo. Cuando nosotros estamos adquiriendo un servicio, debemos de solicitar a nuestro proveedor que nos brinde toda la información. Eso es parte también de la educación del consumidor. Las hojas de seguridad. Además, qué productos químicos son utilizados deben de estar regulados, en este caso, por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso significa que nosotros no podemos estar utilizando alguno de los insecticidas o alguno de los productos que venden en el mercado común, sino que a través del diagnóstico que hacen los especialistas del control de plagas, deberán de escoger los mejores elementos para el control de los mismos. Además, la planta debe de contar con barreras físicas que impidan el ingreso de plagas. Aquí ellos le pueden hacer las mejores recomendaciones y algunas que nosotros como salvadoreños que somos emprendedores pues ya conocemos para evitar de que las plagas ingresen a nuestra planta. Hablemos de las condiciones de los equipos y utensilios. Esto debe de formar parte, debe de estar incluido también en el manual de operaciones. Primero, los implementos deben de estar diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil acceso para su inspección, para el mantenimiento y limpieza. Deben además de funcionar de conformidad con el uso al que están destinados. No podemos andar haciéndole adaptes nosotros a este tipo de utensilios.
Deben de ser de materiales no absorbentes ni corrosivos. Además, resistentes a las operaciones repetidas de limpieza y desinfección. No deben de transferir al producto materiales, sustancias tóxicas, olores ni sabores. Recordemos que esto es parte de la inocuidad que estamos buscando, la que perseguimos nosotros en la fabricación de los alimentos. Los utensilios, los equipos, algunas veces por la falta de mantenimiento o porque ya llegaron a su vida útil, pueden empezar a emitir ciertas sustancias tóxicas que pueden contaminar nuestros alimentos. Para eso debe de existir un programa escrito de mantenimiento preventivo. Este programa escrito también es parte del manual de operaciones que nosotros estamos construyendo previo a las inspecciones. Ahora hablamos de un punto, digamos, fundamental para las buenas prácticas higiénicas y para las buenas prácticas de manufactura. Y nos referimos al personal. Acá vamos a decir que todos los empleados que están involucrados en la manipulación de productos en la industria alimentaria deben de velar por un manejo adecuado de los mismos, de forma tal que se garantice la producción de alimentos inocuos y saludables. Al referirnos a todos los empleados, podemos incluir nosotros a nuestros recepcionistas, a nuestros asistentes, colaboradores, elementos de seguridad que están en nuestra planta. De esa manera se crea la conciencia, porque para eso sirve un elemento que vamos a mencionar en este momento llamado capacitación. La pregunta que siempre hacemos es, ¿y en qué nos debemos de capacitar? Lo primero, debemos de estar siendo capacitados en las buenas prácticas de manufactura. Un reglamento como este que engloba varios aspectos acerca de las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas higiénicas es el primer paso que nosotros debemos de dar para capacitar al personal. También es necesario que exista un programa de capacitación. Ese programa escrito lo vamos a incluir allá en el manual de operaciones, de tal manera que se vea que nuestras actividades no son improvisadas y debe estar dirigido a todo el personal. Ustedes serán los encargados de determinar también a qué personal se puede incluir en determinadas actividades que no sean necesariamente las de ellos. Por ejemplo, las personas que trabajan en calderas o las personas que están trabajando en el embalaje, podría ser necesario o no en determinada cantidad algunos temas de interés. Los programas deben de ser ejecutados, revisados y actualizados periódicamente. Esto es necesario que usted lo incluya en el manual de operaciones. Al carecer de esto, el inspector puede notar de que estamos haciendo actividades improvisadas. Seguidamente, las prácticas higiénicas. Esto tiene que ver directamente con el personal. El primer elemento es que todas las personas que trabajan dentro de la planta de producción deben de bañarse diariamente antes de ingresar a sus labores. Para esto, algunas empresas y algunos restaurantes también, cabe mencionar, han implementado duchas dentro de sus negocios. De esa manera se garantiza que el personal sí se va a bañar todos los días, porque no podemos de alguna manera determinar si la persona solamente ha llegado perfumada y no se ha bañado, no se ha desinfectado correctamente. Como es requisito, todas las personas que manipulan alimentos deben de lavarse cuidadosamente con jabón desinfectante o su equivalente. Los jabones que utilizamos nosotros en planta son jabones que no transfieren aromas. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Antes de comenzar la labor, después de manipular cualquier alimento crudo o antes de manipular alimentos cocidos que no sufrirán ningún tipo de tratamiento térmico antes de su consumo, después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, fumar, sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. De esto quiero hacer énfasis en que si la persona se suena demasiado la nariz, así como es una mala costumbre de muchas personas que se suenan la nariz en la calle y arrojan la mucosidad en la calle, ese es un factor de contaminación.
Si existe eso de sonarse la nariz, es porque hay algún tipo de dolencia que está afectando a la persona, como puede ser algo alérgico, como puede ser algo de tipo contagioso. Entonces lo mejor acá es erradicar ese tipo de cultura o ese tipo de vicios que tienen las personas. Del fumar también podemos mencionar que el tabaco transfiere alrededor de 1.140 elementos tóxicos por cigarrillo. Entonces es importante que esta práctica no suceda dentro de nuestras plantas alimenticias. Otro de los elementos que debemos de mencionar es que las personas que manipulan alimentos deben de utilizar guantes. Los guantes deben de estar en buen estado, además de ser un material impermeable y cambiarse diariamente. No desechar, cambiarse diariamente. Lavar y desinfectar antes de ser usados nuevamente. Acá debemos de tener mucho cuidado que cuando estos elementos ya están deteriorados, debemos de cambiarlos. El operador debe de tener la confianza suficiente para decir, mire, estos guantes ya no sirven y poderlos cambiar. Como veíamos en el video, las uñas de las manos deben de estar cortas, limpias y sin esmaltes. No deben de usarse anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto que pueda tener contacto con el producto que se manipule. Puede existir alguna situación penosa en la cual los manipuladores de alimentos, como se ha visto en restaurantes o en algunas plantas empacadoras, que puedan perder un anillo, que puedan perder una pulsera y que se vaya en el alimento. Eso es un agente contaminante, es un factor de riesgo físico. Dentro de las prácticas higiénicas también debemos de evitar comportamientos que pueden contaminar los alimentos, como por ejemplo, ya mencionábamos el fumar. Debe de estar prohibido de preferencia en toda la planta que no se pueda fumar. Además existe una ley contra el tabaco, así que debemos de apelar a ella. El escupir, masticar o comer, estornudar o toser, todos esos comportamientos son factores de contaminación de los alimentos. Y bien lo decía en el video, usted póngase en el lugar del consumidor. ¿A usted qué le gustaría recibir en su alimento? Bueno, le gustaría recibir calidad. No quiere que ni siquiera imaginarse que la persona que fabricó o que estuvo a cargo de la preparación de esos alimentos estaba contaminado, estaba contagiado de alguna enfermedad que le puede transmitir a usted. Para todas las personas, además, deben de tener el pelo, el bigote y la barba bien recortados. Esto es siempre, ya que si cae algún vello, algún cabello, puede contaminar el alimento, aparte que se convierte también en un elemento físico. No debe de utilizarse maquillaje, uñas o pestañas postizas. ¿Por qué? Porque eso presupone un riesgo de contaminación física. Utilizar uniforme y calzado adecuados, cubrecabezas y cuando proceda, la ropa protectora y además mascarilla. Ahora para nosotros es bastante frecuente ver a los manipuladores de alimentos, inclusive a las personas que nos sirven en el área de restaurante, con todos estos elementos que ya mencionamos debido a la pandemia del COVID. Tuvo que suceder una tragedia como esta para que nosotros mejoremos estos controles en las prácticas higiénicas. Hablemos ahora acerca del control de salud. Para toda inspección es necesario que se tenga un registro de salud de las personas. Ya vamos a ver cada cuánto se solicita. Tradicionalmente, el salvadoreño únicamente va al consultorio cuando se siente enfermo. No practicamos nosotros ese buen hábito de acudir donde el médico. Si nos sentimos bien, es como que nosotros estemos sanos. Sin embargo, no sabemos internamente cómo estamos funcionando. Para esto, las disposiciones en el Reglamento Técnico Centroamericano son las siguientes. Los exámenes médicos previo a su contratación, la empresa los debe de tener guardados juntamente con la constancia de salud. Y esto se hace una renovación cada 6 meses.
¿Qué exámenes son los que se acompañan? Puede ser examen de pulmón, el de VDRL para ver si uno tiene sífilis o alguna enfermedad de transmisión sexual, examen de heces y orina. De manera que se pueda mantener ese control de salud de todas las personas que manipulan los alimentos. Se debe de regular además el tráfico de manipuladores y visitantes en las áreas de preparación de alimentos. No se puede permitir el acceso a ninguna persona al área de manipulación de alimentos, especialmente si hay alguna sospecha de que padecen alguna enfermedad o que ellos pues sean portadores de algún otro tipo de padecimientos. Así que lo mejor es, y esta recomendación se le hace también a los dueños de los establecimientos, que por el hecho de ser el dueño no puede entrar en ciertas áreas donde se están manipulando alimentos. ¿Por qué? Esto presupone un agente de contaminación. Ahora, los supervisores en una fábrica de alimentos o los propietarios deben de tomar en consideración algunos aspectos que son visibles. Aquí no necesitamos nosotros ser médicos para determinar que hay algo malo en la salud de la persona. Podemos mencionar la ictericia, es decir, que la persona está con un color amarillo. Ahí hay una señal de que posiblemente hay alguna enfermedad. Como nosotros no somos especialistas en el área de medicina, debemos de mandar a la persona al Seguro Social para que vaya a pasar consulta. La diarrea. Una persona que está constantemente pidiendo permiso para salir de la planta para hacer sus necesidades fisiológicas y que tiene diarrea, es portadora de alguna enfermedad. No sabemos si es virulenta o si es alguna bacteria, si son parásitos, realmente lo desconocemos. Para eso debe de acudir al médico. Los vómitos también es una señal clara de que hay un padecimiento de la persona. La fiebre. Ahora pues con el uso de estos termómetros láser, ahora podemos medir y estamos en la obligación de medir la temperatura de las personas que ingresan a los diferentes establecimientos. Si hay fiebre, es decir, si está ya a los 38 grados, significa que la persona tiene algún padecimiento y es necesario despacharlo donde el médico. Dolor de garganta con fiebre, posiblemente alguna infección. Las lesiones de la piel que están visiblemente infectadas. Cuando hay lesiones como cortes o algún grano o algún furúnculo, lo mejor es enviarlo a donde el médico para que le dé un tratamiento adecuado. No debería de estar en las operaciones de fabricación de alimentos. Y las secreciones de oídos, ojos o nariz. Bueno, en nuestros ojos en algún momento hay secreción como de lágrimas, que puede ser lo normal. De los oídos no debe de haber ningún tipo de secreción, ni tampoco de la nariz. Esos son los aspectos visibles que debemos de considerar nosotros para poder enviar a una persona a no solamente a descansar o a resguardarse a casa, sino que donde el médico para comprobar si hay existencia de alguna enfermedad infectocontagiosa. Bien, ahora que ya agotamos esa parte del personal, vamos a ver los controles en el proceso y en la producción. En primer lugar, debemos de tener un control sobre las materias primas. Todas las materias primas que se nos sirven en planta deberían de gozar de un respaldo por parte del proveedor. La potabilidad del agua, registrar los resultados en un formulario que pueda ser mostrado al inspector de salud. Eso se debe hacer periódicamente. La calidad del agua a través del análisis físico, químico y bacteriológico. Hay ciertos parámetros de agua que son admisibles y hay otros que son rechazados. Debemos de acudir entonces nosotros al reglamento técnico sobre criterios microbiológicos para comprobar la calidad del agua que estamos utilizando nosotros para la fabricación de nuestros productos. Usted como productor no debe de aceptar ninguna materia prima o ingrediente que presenta indicios de contaminación. Algunos son visibles, como por ejemplo el gusanito que tenemos ahí. Algunos otros no. Solamente lo podemos hacer a través de cierta evaluación organoléptica. Es decir, a través de la vista, a través del olfato
nosotros podemos determinar de que algún producto posiblemente ha entrado en descomposición. Cuando es así, lo que debemos de hacer es rechazarlo. No solamente eliminarle donde está el gusanito o donde se ve negrito el plátano, sino que hay que rechazarlo completamente. Todos estos controles deben de guardarse, deben de tener una trazabilidad donde vamos a especificar qué tipo de producto es, la fecha de vencimiento, el número de lote, quién fue el proveedor, las entradas y salidas. De esa manera nosotros estamos garantizando la inocuidad y el cumplimiento de los estándares que tenemos previamente establecidos en nuestro manual de operaciones. Toquemos esa parte del manual de procedimientos operativos o manual de operaciones. Todo esto debería de incluir diagramas de flujo, controles necesarios para reducir algunos elementos contaminantes, como los que mencionábamos en un inicio. ¿Cómo reducimos nosotros el peligro de que un producto entre en descomposición por el factor tiempo? Bueno, hablamos de la refrigeración, hablamos de la ultracongelación, los controles de temperatura, el potencial de hidrógeno, la humedad. Aquí debe estar escrito todo. Es su fórmula. ¿Cómo usted hace para que los alimentos no se descompongan y mantener la inocuidad de los mismos? ¿Cuáles son las medidas efectivas para proteger el alimento contra la contaminación con metales o cualquier otro material extraño? Todo eso debe de estar por escrito. No solamente hace falta que el producto tenga un buen sabor o una buena presentación, sino que debemos de garantizar mediante un procedimiento escrito que estamos nosotros cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. ¿Cuáles son las medidas necesarias para prever la contaminación cruzada? Ya hablamos de la contaminación cruzada directa e indirecta. De ahí fue que nosotros arrancamos con nuestra capacitación para comprender que todos estos elementos deben de estar anotados en un manual de operaciones. Otra parte importante que garantiza también la inocuidad de los alimentos es el envasado. Los envases generalmente no los hacemos nosotros, sino que los compramos. Por eso todo el control de los proveedores, incluyendo el de los envases, debe de garantizar que son para la industria alimenticia. Una vez recibidos en nuestras bodegas, debemos de almacenarlos en lugares adecuados. Es decir, una bodega de materias primas como es envases. Ahí debemos de garantizar nosotros las condiciones adecuadas de sanidad y limpieza. Ahí también se debe de utilizar por parte de los controladores de las plagas que hagan un levantamiento, que hagan un estudio de la bodega para que ahí no se vayan a acumular algún tipo de roedores o algún otro tipo de vectores. El material debe de garantizar la integridad del producto que ha de envasarse bajo las condiciones previstas de almacenamiento. Los envases o recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a la contaminación del producto. ¿Por qué mencionamos esto? Los envases, estos envases PET, tienen un número, tienen una especificación, tienen un uso específico y un tiempo de duración. Cuando nosotros no lo respetamos, puede provocar eso una contaminación, una alteración al producto. Y hay algunos envases, por eso lo ponemos aquí sin querer hacer alusiones, ni tampoco en deterioro de la marca publicitaria, sino que algunos son utilizados los envases para desinfectantes o para otro tipo de fluidos que no son alimentos. Entonces, no debemos de utilizarlos nosotros para el envase de ellos. Vamos a hablar ahora del almacenamiento y distribución. Estos dos elementos también forman parte de las buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento, ya dijimos, es una responsabilidad suya como productor, al igual que la distribución de los mismos. No podemos ser ajenos nosotros
cuando enviamos ese producto a un centro de distribución o lo vamos a almacenar o lo vamos a poner a la venta en la forma como ha sido trasladado el producto. Debemos de garantizar que ese producto va a llegar también así como lo hicimos nosotros en la planta. ¿Por qué? Porque durante el traslado del producto o el almacenamiento mismo del producto puede sufrir también contaminación. Ya hablamos acerca de esos riesgos. Puede ser físico en este caso. Si es un alimento que ha sido envasado en alguna lata y eso es golpeado porque va trasladado inadecuadamente, puede sufrir una alteración en el alimento y no podemos culpar nosotros a los transportistas. Somos nosotros los encargados también de velar porque el alimento llegue hasta la mesa del consumidor en las condiciones como nosotros lo fabricamos. Ya para ir cerrando, hablábamos sobre el organismo que está a cargo, la entidad que está a cargo de la vigilancia y verificación de este reglamento técnico. Es el Ministerio de Salud. Aquí, el Ministerio de Salud se encargará de aplicar una ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para la fábrica de alimentos y bebidas procesadas. Este fue aprobado allá por el año 2011 y se encuentra en vigencia a partir de 2012. Esa ficha usted la puede descargar directamente de nuestra página web www.sartec.gov.sv y la puede tener porque ese es el examen que le van a hacer a usted cuando lleguen a inspeccionarle su planta. Esa ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para fábricas de alimentos y bebidas procesadas debe ser aprobada con un puntaje mínimo de 81. Veamos cuáles son los elementos que me van a evaluar. Esto le va a conceder a usted el permiso de instalación de una planta de producción, alimentos y bebidas. Veamos qué es lo que nos solicita. Para la primera inspección, la suma total para aprobación debe ser igual o mayor a 81 puntos, de los cuales se tiene que cumplir en los siguientes numerales con la puntuación listada a continuación. El 1.3.1 habla sobre el abastecimiento de agua. Como recordará, hace unos minutos mencionábamos que el agua debe estar suministrado en toda la planta, donde se garanticen las funciones de higiene y de limpieza a la misma. Ese tiene un puntaje mínimo de 8, es decir, es de los más altos puntajes que se le va a evaluar a usted por parte del Ministerio de Salud. Usted puede ir haciendo ese recorrido directamente a su planta. Descargue la guía, como lo mencionaba, desde nuestra página web y puede irse haciendo usted la autoevaluación. Abastecimiento de agua, 8. El programa de limpieza y desinfección, 3 puntos. Este programa ya dijimos que debe de estar escrito. No solamente hace falta que se vea limpio, que huela a limpio, que todos consideremos que tenemos la mejor limpieza en nuestra planta. Si no está escrito, es como que no lo hayamos hecho. Así que es necesario que este programa se encuentre por escrito. Es un documento sencillo en el cual vamos a poner los 4 elementos. Cómo se hace, cada cuánto se hace, quién lo hace y quién verifica las funciones de limpieza y desinfección de todas las operaciones que desarrollamos en planta. El número 2 es equipos y utensilios. De puntaje tiene 2. Importante señalar que los equipos y utensilios usted generalmente los adquiere de un proveedor. Entonces al proveedor usted le puede pedir todas las especificaciones técnicas de esos equipos y utensilios. De esa manera está garantizando que esos productos son los adecuados para una planta de procesamiento de alimentos y bebidas. 3.1, capacitación. Hablábamos que la capacitación debe ser enfocada siempre a las buenas prácticas de manufactura, a las buenas prácticas higiénicas. Al recibir estas capacitaciones, usted está garantizándose
un total de 2 puntos. Importante ganarse este puntaje. La capacitación, recuerde que también debe de estar programada, debe ser ejecutada y debe estar siendo supervisada por alguien. 3.2, las prácticas higiénicas. Tiene como puntaje mínimo 5. Entonces, el agua y las prácticas higiénicas son de los elementos que tienen más peso dentro de la evaluación. ¿Y cómo vamos a certificar nosotros que hay prácticas higiénicas adecuadas en la planta? Bueno, primeramente a través de la capacitación. Nosotros capacitamos al personal en 2 áreas específicas. Ya lo mencioné, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas higiénicas. Dentro de las prácticas higiénicas se incluye el correcto lavado de manos, el practicar los buenos hábitos dentro y fuera de la planta, así como también las labores de sanitización e higienización dentro de la planta. Como puntos adicionales también, para los manipuladores de alimentos, el Ministerio de Salud, a través de las unidades de salud, brinda capacitaciones y autorizaciones para los manipuladores de alimentos. Este curso generalmente tiene una duración de 48 horas teóricas prácticas para que puedan inscribirse en las diferentes unidades de salud y obtener ese carnet que le acredita como manipulador de alimentos. Así que ahí tienen un tip adicional que les sirve también dentro de las prácticas higiénicas. Los controles de materia prima tienen un puntaje de 3. La materia prima debe de tener el respaldo de nuestro proveedor. Si nosotros no somos los encargados de producir todos los elementos necesarios para la producción de los alimentos preenvasados, es necesario solicitarle a los proveedores esas hojas de productos, garantizar que efectivamente son productos que gozan de calidad, que hay buenas prácticas, si son productos agrícolas, si gozaron de buenas prácticas agrícolas, cómo lo hacen. De esa manera nosotros estamos garantizando la calidad y la inocuidad en toda la línea de producción. Las operaciones de manufactura, que es el 4.2, tiene un puntaje de 3. Primero, requisito indispensable, que usted tenga el manual. Ahí dentro del manual está todas las operaciones de manufactura. Ahí se detalla qué hace, cómo lo hace, quiénes lo hacen. Ya hablamos en el numeral anterior cuáles eran todas esas funciones que deben de estar registradas en ese manual de operaciones. 4.3, la documentación y registro. ¿Qué le van a solicitar? Bueno, debe de tener toda la documentación en regla, estar registrado ante el Ministerio de Hacienda, debe de tener también los permisos por parte de las alcaldías de sus municipios y además deberá de contar con su manual de operaciones. Y finalmente, el almacenamiento y distribución, con un puntaje de 3. Le van a revisar sus bodegas, cómo almacena productos terminados, cómo almacena materias primas y la manera como usted distribuye también los productos terminados. ¿Por qué? Ya mencionábamos que tanto el almacenamiento y distribución también son 2 elementos claves en los cuales puede incurrir alguna situación de contaminación de los productos. Así que esa es la inspección que le realiza el Ministerio de Salud para aprobarle su negocio. Este reglamento técnico, ya para ir cerrando, tiene concordancia con normativas internacionales. Para este caso mencionamos nosotros el Código Internacional recomendado para las prácticas de principios generales de higiene de los alimentos, emitido por Códex Alimentarios. Así que nosotros trabajamos con documentos técnicos que permiten generar documentos de calidad. ¿Qué más encontramos dentro del reglamento técnico? Hay anexos. En el anexo A, la ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para fábricas de alimentos y bebidas procesados. Usted lo puede descargar gratuitamente desde nuestra página web, este reglamento técnico, y al final aparece esa ficha de inspección juntamente con la guía para el llenado de la ficha de inspección de las buenas prácticas de manufactura para la fábrica de alimentos y bebidas procesados.
Finalmente, un mensaje importante como objetivo de este reglamento técnico es asegurar que el personal que prepara alimentos listos para consumir y también en los preenvasados conozcan sobre la importancia del manejo higiénico de los alimentos para proteger la salud de los consumidores y además esté entrenado en higiene personal y laboral. Creo que todos trabajamos bajo el mismo objetivo. Si usted es comerciante de alimentos, usted quiere que su cliente nuevamente vuelva a consumir sus productos. Entonces estamos trabajando en función del consumidor, en función de su salud, en función de la preferencia, en función de la calidad. Además, asegurar que los alimentos que se preparan sean de calidad y estén libres de contaminación. Finalmente, promover el cumplimiento de las disposiciones sanitarias de los alimentos contenidas en reglamentos o normativas técnicas como el reglamento que hemos finalizado este día. De antemano, agradecerle al Ministerio de Economía por este espacio que nos da. Nosotros como organismo salvadoreño de reglamentación técnica, les dejo mis datos y nos sentimos muy complacidos de formar parte también de estos interesantes webinars. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Boris por su intervención y en estos momentos vamos a pasar a la sección de evaluación de nuestro webinar. Para lo cual les pido a nuestros participantes que identifiquen, que puedan identificar en el chat de preguntas y respuestas el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y asimismo poder retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿el término coadyuvante no es incluido en el concepto alimento? ¿Es esto correcto? Sí, efectivamente, el término coadyuvante no aparece en este reglamento, sino que hacíamos mención sobre algunos otros que son considerados como parte de su procesamiento o forman parte también como preservantes, colorantes, edulcorantes. Son ellos los que están incluidos dentro de este concepto de alimento. Así que como coadyuvante realmente no aparece, aunque comprendemos cuál es el enfoque de esa terminología, pero tenemos que apegarnos justamente como lo menciona el reglamento técnico centroamericano, ¿sí? Eso puede ser para aumentar el sabor o para poderlo mantener más tiempo, y es ahí donde cae en la categoría de algunos otros elementos, como ya los mencionábamos dentro de la exposición. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La siguiente pregunta dice, respecto a las paredes, ¿es necesario que las esquinas sean redondas o pueden ser de manera normal? Muy bien. Dentro de las inspecciones, primeramente, lo recomendable es que sean de forma curveada. Si la forma normal, estamos hablando que son generalmente formas esquinadas, como es la estructura normal de la mayoría de viviendas que se construyen. Pero muchas veces en esas esquinas, por su difícil acceso de limpieza, no es lo más recomendable.
De ahí que el ojo crítico de un supervisor o de un inspector de salud pueda hacer la sugerencia, porque si no aparece en el reglamento, tampoco estamos obligados a que sea de esa forma. Pero si lo podemos evitar, lo mejor sería que fuera de una forma curveada o redonda, como la menciona nuestro asistente. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, con respecto a las ventanas, ¿cómo deben ser aparte de la malla que tiene que tener? Muy bien. Con relación a esta ventana, debe de impedir la acumulación de suciedades. Muchas veces en algunos sectores hay mucho hollín, que es algo negro que se pega en las ventanas. Si tenemos una ventana que es completamente plana y que la vamos a estar utilizando para abrir y cerrar, como que fuera una ventana, lo voy a decir, francesa, pues su limpieza es mucho más fácil que si es una ventana de las tradicionales, ¿sí? Debemos de hacer una evaluación de nuestro entorno para poder determinar si ahí se va a acumular demasiada suciedad y que visiblemente, sin necesidad de que llegue la inspección, nosotros tengamos que hacer una modificación o que sea necesario sellarla, porque tampoco va a haber una entrada de aire o una salida por ahí de forma natural, pues lo mejor sería descartarla. Pero sí, esa parte de la ventana, aunque no está escrito en la forma como debe de ser, debemos de someterla nosotros a nuestra primera evaluación. Si acumula demasiada suciedad en la forma que tiene, porque la forma tradicional de la ventana, que es traslapada, y si nosotros no la abrimos, generalmente tiende a acumular cierta suciedad. Obviamente son más económicas, ¿sí? Pero no es lo más funcional para nuestro negocio cuando estamos hablando de plantas industriales. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta va enfocada a las puertas. Pregunta el asistente si deben de ser de acero o puede utilizarse otro material. Efectivamente, puede utilizarse otro material siempre y cuando no sea la madera tradicionalmente, porque recordemos que deben de ser lavables y debe de ser de un material que sea resistente, especialmente si es la que da al exterior, no podría ser de madera. Si es metálica, entendiendo acero, porque acero comprende varios elementos, dependiendo dónde la vamos a utilizar, puede ser de un acero obviamente inoxidable, que no acumule tampoco el óxido y que esté muy bien sellada, pero esa evaluación, nuevamente, como el caso de las ventanas, se olvidaba algo ahí de las mallas protectoras, el famoso sedazo que se debe de utilizar para evitar la entrada de cualquier tipo de insecto, ¿verdad? Un sedazo normal, de los que se le ponen a las ventanas, inclusive a las residenciales. Pero las puertas sí deben de garantizar de que pueda tener una limpieza adecuada, que pueda ser lavable. Entonces, si el material es un hierro común y corriente, un hierro industrial, que aunque esté pintado con acero inoxidable, siempre tiende a generar óxido con el tiempo, porque el agua también es un factor que hace que inicie la oxidación. Al secarse, obviamente, con el tiempo, la entrada del agua juntamente con el oxígeno empieza a producir esa oxidación. Entonces, hay que hacer una evaluación específica. No le puedo decir con exactitud si tiene que ser de acero, porque dependiendo de dónde va a estar ubicada la puerta, si es hacia el exterior o si es internamente, la calidad del material debe de ser diferente. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué pruebas son las que contempla el reglamento para verificar la perdurabilidad en el tiempo de los alimentos orgánicos empaquetados? Ok. Primeramente, todas las pruebas se hacen en la planta de producción. Yo, como encargado o como fabricante de los alimentos, soy quien voy a someter a prueba a cada uno de los productos preenvasados que voy a comercializar,
Para eso desarrollamos nosotros en laboratorio, es decir, ustedes, perdón, me voy a expresar correctamente para evitar cualquier confusión. Ustedes como fabricantes de los productos van a someter a diferentes condiciones de uso a los alimentos. Es decir, si vamos a tener, ya que mencionaba la palabra de orgánicos, vamos a tener algunos productos que los vamos a hacer escabeche, por decir algo. Y tenemos la zanahoria, y tenemos el repollo, y tenemos pacaya, y tenemos coliflor, y le vamos a poner jalapeño. Nosotros, en primer lugar, estamos garantizando que esos productos han sido o los hemos adquirido de un proveedor confiable, que nos está garantizando que los productos son frescos. Luego pasamos por un proceso de producción, que eso es independiente para cada uno. No voy a dar una fórmula única, porque nosotros somos encargados sobre todo en la parte de la coordinación de la reglamentación y no en el área de la fabricación de alimentos. Pero supongamos de que los vamos a poner a hervir para lograr eliminar cualquier tipo de bacteria que exista en ellos, o los vamos a pasar por agua hervida nada más. Y luego se someten a su proceso de vinagre en su envase y los dejo yo en observación con su número de lote, la fecha de fabricación del producto, y los voy sometiendo a las diferentes pruebas. Muchas veces algunos productos pueden durar 6, 7, 8, 9 meses y sus condiciones no son alteradas. De ahí es donde yo voy garantizando que el producto bajo X condiciones puede permanecer apto para el consumo humano. Pero esas pruebas las hace usted ahí en su fábrica. Ahora, las características de ciertos productos, como es de nuestra cultura salvadoreña también, si yo compro un bote de encurtido para tener en mi casa, ese bote de encurtido yo sé que me va a durar aproximadamente un mes. Sí, porque yo acompaño mis comidas con el bote de encurtido. Y bajo las condiciones normales, y me voy a meter a otro reglamento que tiene que ver con el etiquetado general, yo digo que la conservación de ese producto debe de ser en la refrigeradora. No lo puedo dejar fuera de la refrigeradora una vez que el producto ha sido abierto. Esas pruebas usted las tiene que haber hecho ya previamente en su planta de procesamiento para garantizarle al consumidor que bajo las condiciones específicas que usted está dando, el producto puede permanecer inocuo, es decir, que no le va a hacer daño a la persona, siempre y cuando sea consumido conforme a las indicaciones que usted dio. Tenemos casos de algunas salsas picantes, salsas verdes, u otras que con el uso de preservantes, con la aplicación de algunos preservantes durante su fabricación, son alimentos que pueden pasar hasta 5 años sin perder su garantía de inocuidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la observación. Pero eso, por supuesto, lo hacen ustedes allá en la planta. Claro, la fecha de vencimiento, un bote de chile, por poner el caso, no le va a durar a alguien en la mesa 2 años. Generalmente se acaba en un lapso de 6 meses o de 8 meses. Entonces hay ciertos alimentos que por su característica, aunque puedan durar más tiempo, como el caso de los enlatados o el caso de las harinas, sabemos que puede durar 1 año o 2 años guardados. Los espaguetis pueden pasar guardados y es más fácil que se los coma una cuca o que se los coma algún gorgojo o cualquier otra cosa a que el producto vaya a entrar en descomposición. Así que, resumiendo esta parte, son ustedes ahí en las plantas quienes van, de acuerdo a los análisis y a la observación específica del producto, determinar cuál es la fecha de vencimiento y bajo qué condiciones el alimento conserva las características de inocuidad para no alterar su contenido. Muchas gracias, licenciado, por sus respuestas y a todos los participantes que han enviado sus consultas. Doy por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos nuevamente al licenciado Boris Lemus por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el desarrollo de este webinar, el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en los procesos de fabricación de alimentos y bebidas. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar
e invitarles al siguiente que estaremos realizando el día miércoles 2 de septiembre a las 9 de la mañana, el cual será impartido por Gonzalo Varela, director de Corporación Tebalcor, y por el apoyo al Centro Nacional de Producción Más Limpia, con el tema Tratamiento de aguas residuales industriales con recuperación de agua. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.